Buenos días, estudiantes. Hoy, viernes 18 de junio del 2021, continuamos trabajando con la asignatura de matemáticas. En este día vamos a tratar acerca del triángulo. Un triángulo es un polígono que resulta de unir tres puntos con líneas rectas. Como tú puedes observar aquí, tengo un polígono, ¿verdad? Como puedo observar. Este polígono estoy yo uniendo a través de tres puntos, como puedes observar. El punto A, el punto B y el punto C. Y al unir estos tres puntos, voy a construir un polígono de tres lados iguales. A este polígono de tres lados iguales se lo conoce con el nombre de triángulo. Todo triángulo tiene tres lados, como te voy a indicar. El lado A, el lado B y el lado C. También tiene tres vértices. El vértice A, el vértice B y el vértice C. Y tres ángulos interiores. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo A, que es esta parte de aquí. Acá tengo el ángulo B y acá tengo el ángulo C. Habitualmente se llama lado al lado que no forma parte del ángulo A. Lo mismo sucede con los lados B y C y los ángulos B y C, como te estoy mostrando a través del ejemplo. Los triángulos podemos clasificarlos según dos criterios. Según la medida de sus lados. Se puede clasificar en triángulo equilátero. Los tres lados, es decir, el lado A, B y C, son iguales. Los tres ángulos interiores también son iguales, como puedes ver aquí. Este es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, ¿con qué nombre se conoce a este triángulo? Con el nombre de triángulo equilátero. Luego tenemos los triángulos isósceles. Son los que tienen dos lados iguales, que es el lado A y el lado B. Como puedes ver, el lado A y el lado B. Y un lado distinto, que es el C. Aquí, por ejemplo, el lado A es igual al lado B, pero tienen un lado distinto, que es el lado C. Los ángulos A y B son iguales. Por ejemplo, aquí este ángulo A y acá el ángulo B son iguales. Y el otro ángulo es agudo, es decir, es distinto. El de acá, ángulo agudo. ¿Con qué nombre conocemos a este triángulo? Con el nombre de triángulo isósceles. Y luego tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, los tres lados son distintos. Por ejemplo, el lado A es distinto al lado B
y es distinto al lado C. Recuerda, el triángulo escaleno es aquel que tiene los tres lados distintos y los tres ángulos son, por lo tanto, distintos también. Como puede ver, el ángulo A es distinto al ángulo C y es distinto al ángulo B. Recuerda, los triángulos los podemos clasificar según su criterio, es decir, según la medida de sus lados. Se clasifican en triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Según la medida de sus ángulos, pueden ser acutángulo, rectángulo, obtusángulo. El acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos menos de 90 grados. Recuerda, el triángulo acutángulo es el que tiene los tres ángulos agudos. Por ejemplo, este ángulo forma un ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Acá también forma un ángulo agudo que mide menos de 90 grados y acá también forma un ángulo agudo que mide menos de 90 grados. Luego tenemos el rectángulo. Si observas, el ángulo interior A es recto, como puedes darte cuenta. ¿Por qué es recto? Porque mide 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos. El ángulo C y el ángulo B. ¿Y por qué vienen a ser agudos? Porque miden menos de 90 grados. Los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Por ejemplo, aquí, este lado forma el ángulo recto. ¿Y cómo se lo llama? Cateto, que es el lado C y el lado B. Y el otro lado, hipotenusa, es decir, de acá. Se lo conoce como la hipotenusa. Y el obtusángulo es el que tiene el ángulo interior A, es obtuso, es decir, que mide más de 90 grados. Por ejemplo, aquí tengo el triángulo obtusángulo. El ángulo interior A es obtuso, como puede ver aquí, obtuso. ¿Por qué es obtuso? Porque mide más de 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos. Por ejemplo, el ángulo C y el ángulo B forman ángulos agudos porque miden menos de 90 grados. También se pueden caracterizar de acuerdo a sus medidas en triángulos acutángulo, triángulos rectángulo y triángulo obtusángulo. Vamos a realizar las siguientes actividades. Primero, colorea los distintos tipos de triángulos según sus ángulos. Por ejemplo, vamos aquí a localizar el triángulo rectángulo. Todos los que veas que son triángulos rectángulos los vas a colorear, ¿sí? De color amarillo. Luego el triángulo acutángulo. También vas aquí a buscar todos estos triángulos, cuáles son acutángulos, y lo vas a colorear de rojo. Y por último, el triángulo obtusángulo. Aquí vamos a buscar dentro de todos estos triángulos cuáles nomás son obtusángulos y los vamos a colorear de verde. Una vez que ya terminaste esa actividad, pasamos a la número 2. Dice, mido los lados de cada uno de los siguientes triángulos y escribe debajo el nombre del triángulo. Por ejemplo, aquí hay una raya vacía, aquí vas a anotar el nombre de este triángulo, cómo se llama.
Acá también, en esta raya vacía, vas a anotar el nombre de este triángulo, cómo se llama. Y acá, en esta otra línea vacía, vas a escribir el nombre del triángulo, cómo se llama. Ya esto yo ya te lo expliqué en el anterior párrafo que estuvimos trabajando. Numeral 3. Completa la siguiente tabla de triángulos. Tenemos aquí una tabla, ¿verdad? Tenemos dibujado dos triángulos. Entonces vamos a anotar aquí según sus lados. ¿Ya? Cómo se llama este triángulo según sus lados y según sus ángulos rectángulos. Lo mismo con el siguiente triángulo. Vas a completar la tabla según sus lados y según sus ángulos rectángulos. También estuvimos analizando en el anterior párrafo. Espero pues que recuerdes y lo hagas como te lo está solicitando el numeral 3. Pasamos al numeral 4. Dice, dibuja 3 triángulos isósceles, los cuales además sean rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Aquí en el espacio vas a dibujar en el A el rectángulo, en el B el acutángulo y en el C el obtusángulo. Una vez que termines tus actividades, me la haces llegar para corregírtelas. Bien, estudiantes, como todos los días, mis consejos y recomendaciones de que te cuides y que obedezcas siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día lunes. También les recuerdo que este domingo es el Día del Padre. Denle un fuerte abrazo a su papito y que Dios los siga cuidando. Chao.